Buenas tardes, queridos compasivos y compasivas. Les mando un gran abrazo a todos los que están viendo esta transmisión, a los que se conectan, a los que están en regiones y en diferentes partes desde Santiago de Chile. Les mando un gran abrazo. Acá estamos con mucho frío, así que esperamos que estén sorteando este clima lo mejor posible. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión breve en marco de lo que es una fiesta cristiana, una celebración cristiana muy importante, que es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pentecostés era ya una fiesta judía, la cual los cristianos la adoptamos, tomamos esa fecha para celebrar lo que para nosotros es un acontecimiento fundamental. Es una nueva forma de relación con Dios, a través ahora de una manera, una vía que era poco conocida, al menos universalmente, que es el acceso a Dios a través de su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que ahora vive dentro nuestro. Es un cambio de paradigma, una forma nueva de poder entender a Dios. Primero ha sido entendido como un Padre a través de Jesús, luego en su encarnación. Y estamos viviendo esta maravillosa época de poder conectarnos con Dios mediante su Espíritu. Y ese acontecimiento es el que celebramos el día de hoy. El cristianismo, con muchas de sus fechas importantes, las adopta de otras tradiciones. Dado que en una primera instancia los primeros seguidores de Jesús son la mayoría judíos, es natural que se apropien fechas del judaísmo para poder enfatizar y celebrar acontecimientos en este cristianismo naciente. Así lo tenemos con la Pascua judía, en el cual se enmarca nuestra Semana Santa, y también con Pentecostés, como es el día de hoy. Así que quiero compartir con ustedes un texto que está en el libro de Hechos. El libro de los Hechos contiene las narrativas principalmente de dos apóstoles, de Pedro y de Pablo. Y el libro completo tiene un carácter misionero. Lo que nos quiere llevar es a entender el contexto de la naciente iglesia y el rol que está ocupando el Espíritu Santo en esta comunidad que se está formando. Es importante poder entender este concepto porque muchas veces pensamos que el cristianismo fue siempre el mismo, que lo que creemos nosotros hoy es lo mismo que creían los apóstoles. Y hay una gran cantidad de desarrollo teológico que media entre la comunidad, las primeras comunidades cristianas y nosotros. Pero en todo ese proceso, al menos como cristianos, entendemos que no hemos estado solos, no hemos estado a la deriva en este proceso, en este camino, en este tránsito, sino que el Espíritu Santo ha sido un agente activo y protagonista en la historia de la iglesia. El libro de Hechos contiene el hilo conductor continuador del énfasis teológico del Evangelio de Lucas. Bueno, de hecho, teológicamente se estudia que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas con el libro de Hechos eran un solo libro y que se dividió por temas canónicos. El Evangelio de Lucas quedó dentro del grupo de evangelios y luego se separó y tenemos el Evangelio de Juan y posteriormente tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este hilo continuador desde Lucas hasta el libro de los Hechos, se muestra la expansión de la obra de Jesús de Nazaret desde Jerusalén, incluso empezando en Galilea, pasando por Jerusalén y para el resto del mundo, llegando al corazón del imperio más grande en ese momento, el Imperio Romano, que es donde termina este libro de los Hechos. Hay que tener en cuenta que si bien este nombre del libro de Hechos nos puede llevar a cierta confusión, porque en realidad el libro no está relatando historicidad, no está tratando de ser un libro cronográfico que nos vaya detallando lugares y acontecimientos, fechas de forma precisa. Lo que quiere reflejar este libro es tratar o intentar interpretar el sufrimiento y las vivencias de las primeras comunidades en un camino en el cual ellos van transitando y que
tienen que ser fieles al mensaje y perseverar en las huellas de Jesús. Eso nos muestra principalmente este libro de los Hechos. Voy a dar lectura de este texto que está en Hechos 2, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados a Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hermoso relato. Hermoso, precioso esta narrativa que nos entrega el libro de Hechos. Podemos rescatar que uno de los propósitos de este relato tiene que ver más que con un hecho histórico puntual, como lo que venía diciendo anteriormente. Lo que quiere es reflejar una verdad que se produjo en la iglesia debido a la acción del Espíritu Santo. Muchos habitantes de distintas regiones ahora estaban creyendo en Jesús. Y quienes oyen el testimonio en su lengua se van convirtiendo, van entendiendo estas maravillas de Dios. Esto es marcado en la fiesta judía de Pentecostés, y esta fiesta judía también nos recuerda algo, algo nos rememora, que es una nueva alianza. La venida del Espíritu Santo marca un hito en la humanidad en esta nueva alianza con su Espíritu. De hecho, al principio del libro de Hechos menciona que Jesús estuvo apareciendo resucitado durante 40 días, el cual es un periodo de tiempo significativo. Eso representa el número 40 y que nos prepara para la cuaresma, ¿cierto? Perdón, que tiene relación con los 40 días que nosotros guardamos en Cuaresma, que tiene relación también con los 40 días del diluvio, los 40 años del pueblo de Israel vagando en el desierto. Es decir, este número 40 es representativo como un tiempo significativo. Los 40 días también de ayuno de Jesús en el desierto, a eso nos lleva, más que un dato certero histórico, apunta a un tiempo significativo que vive las primeras comunidades. Entonces, en este periodo, entre la resurrección y su ascensión, Jesús estuvo preparando a su iglesia. Y vemos elementos que están presentes que son un tanto espectaculares para nuestra concepción. Hay un viento fuerte, hay un viento huracanado y un juego de palabras que realiza el relato del libro de Hechos, porque dice que viene un viento, ¿cierto? Muy fuerte. Y el viento, la palabra viento en griego, el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, se puede traducir también, o proviene del griego neuma, que quiere decir viento, y también se traduce como espíritu. Entonces, ahí hay un juego de palabras muy interesante que realiza el redactor bíblico. Y en este sentido, podemos preguntarnos al abordar el texto, ¿cuál fue el milagro? El milagro es que Dios abrió la boca para que las personas pudieran contar sus maravillas en lenguas extranjeras, o en realidad que abrió los oídos para que las personas puedan entender las maravillas de Dios. Ahí hay una perspectiva diferente que podemos abordar en el relato. Muchas veces se recalca tanto que la acción del Espíritu tiene que ver con hablar en un dialecto diferente.
Pero vemos que la acción del Espíritu Santo, más que producir que tú hables en una lengua diferente, lo que está haciendo es abrir los oídos para que puedan entender el mensaje que emana de los creyentes en Jesús. Este texto que acabamos de leer ha sido motivo de inspiración para muchas iglesias, para poder reflejar el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia primitiva y que ese mismo Espíritu que estuvo en un principio en los creyentes es el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros. Pero a veces en ese ejercicio de poder asimilar este maravilloso acontecimiento, nos hemos desviado en tratar de recuperar estos elementos espectaculares que nos menciona este texto. Que Dios nos tome y que haga algo sobrenatural con nosotros. Y parece que eso es lo importante de tener al Espíritu Santo. Pero el hecho narrado, como estamos conversando, no tiene que ver necesariamente con que nosotros hablemos un dialecto extraño, un dialecto que no conocemos, sino con el hecho de que los demás puedan entendernos cuando nosotros queramos manifestar el mensaje de Jesús. Este hecho también nos ayuda a entender que la misión de ser iglesia tiene que ver con traspasar las fronteras culturales, que la misma humanidad nos hemos puesto. Los límites fronterizos de los países, eso no está en la creación. Cuando Dios mira el mundo desde, podríamos decir, desde fuera, Él no ve líneas, no ve fronteras, eso está en nuestros mapas. Nosotros hemos creado esas divisiones por fines organizativos, lo que queramos. Pero esos límites fronterizos no son para que nosotros, o pensar que Dios lo quiere así para nosotros. Este traspaso de fronteras culturales no es para imponer nuestra forma de ver la vida y de ver a Dios, sino que poder entender que el Espíritu trabaja en aquellas personas. Si no nos hubiese molestado en que cada uno hablara en la lengua de cada pueblo. No es un colonialismo religioso la acción del Espíritu Santo, sino es la expansión de un modelo de ser iglesia o ser amigos, apuntando a Jesús, pero no para uniformar tradiciones ni modelos. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo podemos valorar nuestra diversidad y que el Espíritu Santo no quiere seres uniformes, sino que en esta multidiversidad de cómo podemos entender a Dios, también ahí está la acción del Espíritu Santo. Para los judíos, el idioma hebreo era el lenguaje sagrado. Dios habla en hebreo. La Torá, la ley judía, fue dada en hebreo. Entonces, este idioma para ellos es intransable en la relación con Dios. Pero vemos que el giro que hace este texto del libro de Hechos nos lleva a una nueva alianza donde el Espíritu Santo dice que Dios no solamente se comunica a través del lenguaje hebreo, no solamente utiliza el lenguaje religioso que nosotros estamos acostumbrados, sino que se comunica a través de las propias lenguas de cada pueblo. Y esto lo entendieron muy bien los primeros reformadores con Lutero y compañía, quienes tradujeron el texto bíblico a las lenguas vernáculas, a la lengua de cada pueblo, donde vieron que no era solamente un lenguaje en la iglesia primitiva, antes de Lutero, ¿cierto? El texto estaba en latín. Y pasó algo similar a lo que sucedía con el judaísmo, que en el judaísmo pensaban que el hebreo era el lenguaje sagrado, en los cristianos pensaban que era el latín el lenguaje sagrado. Entonces, cuando se empieza a traducir la Biblia en distintos idiomas, ahí vuelve a recuperar su valor para que todas las personas tengamos acceso a ese mensaje. Dios no está atado a una cultura en particular, a una forma, a un país. No está supeditado a esa cultura. Dios no es occidental. Las culturas orientales, las culturas ancestrales, tienen una riqueza única.
Y nosotros no estamos para imponer nuestra propia cultura religiosa cristiana evangélica, sino entender que mediante la acción del Espíritu Santo podemos ayudar en esta transmisión transcultural de los propios contextos para los receptores del mensaje. Nos hemos acostumbrado tanto a hablar un lenguaje propio, a tener canciones propias, que si tal alabanza no la canta tal cantante, en realidad no se puede cantar en un espacio evangélico. Hemos creado un lenguaje evangeloide con muletillas, con palabras esquematizadas, con frases cliché, que en realidad en el trasfondo no representan mucho. Y cuando vamos a este texto del libro de Hechos, vemos que desde el principio el Espíritu Santo nos ha desafiado a romper esas barreras como misión de la iglesia para que podamos realmente dar a conocer el mensaje de Cristo. La invitación de este texto no es a perdernos en una experiencia única, que si la vivimos, genial. Si podemos decir, miren, yo viví esta experiencia, no sé, a lo mejor los que están escuchando han hablado en lenguas y qué linda experiencia. Atesórenla. A lo mejor hemos tenido una experiencia mística con Dios y eso ha quedado en nuestro interior creando un recuerdo muy lindo. Y esas experiencias se valoran, se atesoran y nos sentimos agradecidos porque se den. Pero la acción del Espíritu Santo no está supeditado solamente a ese espectro, a esa forma de poder entender, relacionarnos con Él. No es quedarnos pegados en la espectacularidad. Es similar a que en un matrimonio uno puede decir, no, lo que pasa es que yo todos los días siento mariposas en la guatita. No, hay días que son difíciles, hay días que hay que batallarlos. Y la acción del Espíritu Santo, nuestra relación con el Espíritu Santo no está mediada todo el tiempo por éxtasis, no está mediada todo el tiempo por querer sentir algo sobrenatural, sino que también va a ir de la mano de ciertos momentos donde tendremos paz, donde tendremos que escuchar, donde tengamos que ensuciarnos las manos para ser instrumentos que acerquen a los demás a Dios. Y viendo que de esa manera tangible también, podemos expresar el mensaje divino. A veces hemos querido insistir tanto en repetir frases que parecen muy espirituales para ponernos en un nivel superior tipo Super Saiyajin evangélico, alcanzar un estatus muy alto espiritual para que así nos vean y nos pongan en un pedestal espiritual. No hay que menospreciar las experiencias carismáticas, místicas que podemos relacionarnos y vivir con el Espíritu, pero no es una norma para evidenciar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sino, vuelvo a enfatizar, que el resto pueda oír las maravillas de Dios. Una iglesia o comunidad de personas que podamos ponernos a disposición de Dios a través de su Espíritu Santo, no para confundir, no para traer un mensaje que mucha gente escucha a los evangélicos y ya no quiere nada con ellos, no les cree. Su forma ya no les identifica. Y ahí hay un desafío para nosotros, traer claridad a la sociedad, a las personas, como reflejo de la vida de Jesús. En el texto bíblico veíamos que de todas las naciones entendían las maravillas, partos, medos, elamitas, de Egipto. Qué lindo sería el día de hoy poder decir de las distintas comunas donde vivimos, de las distintas formas culturales que se expresan, inmigrantes, homosexuales, pobres, ricos, católicos, evangélicos, no cristianos, ateos, todos podemos reunirnos para poder también reflejar el mensaje divino y que podamos escuchar las maravillas de Dios y no enclaustrarnos, encerrarnos en nuestra propia burbuja,
sin ver la realidad de los demás. Todos unidos estaban juntos. Todos los apóstoles estaban juntos cuando sucedió esto. Lo importante de conectarnos con el otro, lo importante de reunirnos, lo importante de estar juntos, de poder abrazarnos. A todo esto paso el dato. Este próximo viernes vamos a tener encuentro presencial de amor compasivo y vamos a tener un asadito, de hecho, después de la reunión. Y estás completamente invitado a que podamos hacer vivo el mensaje que hemos podido reflexionar el día de hoy, de estar juntos y ver cómo en esa reunión, en esos actos, en el cariño, en el abrazo, en el compartir, en el escucharnos, ahí está la presencia activa del Espíritu Santo. Una instancia donde podamos remar para el mismo lado, donde podamos acompañarnos y sobre todo un espacio donde podamos mostrarnos compasión los unos por los otros. Entrelazados, tejidos por esta acción del Espíritu Santo, que se evidencia en un grupo de amigos que continúan esparciendo la alegría del mensaje de nuestro amado Salvador Jesucristo. Así que el día de hoy quiero dejarte esta invitación para que puedas asistir el día viernes con nosotros y si no puedes asistir, conectarte de donde tú estás, pero sobre todo que podamos apuntar a en el lugar donde estés a poder ser agentes que faciliten, que propicien y ayuden a formar comunidades, que sigamos hablando en lenguas, pero esas lenguas que son entendibles para los demás y que hablan del amor de Jesús. Te mando un gran abrazo, que tengas un lindo domingo y sigamos celebrando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Nos vemos.